Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nuevamente me encuentro aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Gabriel Feliciano Sosa Mejía. Trabajo como pastor asociado en la primera iglesia bautista de Ciudad de Belén, en Acapulco. Y especialmente trabajo con la Unión de Jóvenes de Dios al Extremo. Y en esta mañana rápidamente quisiera que meditáramos en una porción de la palabra de Dios, posiblemente ya muy conocida por todos nosotros, que es la historia de la mujer samaritana. Y rápidamente quisiera leer algunos versículos para que sea así la palabra la que nos hable en esta mañana. Dice así en Juan capítulo 4. Dice: Jesús fue a Samaria, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar una mujer de Samaria agua, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En esa historia, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, en esa historia hay dos personajes centrales, lo que es Jesús y lo que es la mujer samaritana. También hay dos choques de culturas, lo que es Jesús, la cultura judía, y la samaritana, que es una cultura de samaritanos, de gentiles. Y los judíos y los gentiles siempre han sido acérrimos rivales. Siempre ha habido disputas, discordias, etc. De hecho, muchas veces los judíos, por no pasar por Samaria, no tengo aquí un modo para ilustrárselos, pero ellos pasaban el río Jordán y evitaban pasar por Samaria para no tener conflictos, para no verlos. Entonces, aquí hay una historia muy cultural, pero también una historia hermosa de salvación. Aquí también hay algo en común, que Jesús necesita agua para beber, tiene sed. Y esta mujer también necesita agua, por eso es que va al pozo. Ella va al pozo también a sacar agua, posiblemente para sus enseres, pero también posiblemente para beber. Pero esta mujer tiene una necesidad todavía mucho más grande de sed, que es una necesidad espiritual, una necesidad de perdón, una necesidad de reconciliación, una necesidad de fraternidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque la historia narra ampliamente que esta mujer había tenido 5 esposos y ahora vivía con un sexto, pero el sexto no era su esposo. Entonces esta mujer era una mujer inmoral, una mujer que vivía mal, delante de la sociedad ya no era bien vista. Por eso es que cuando uno lee el texto, a mí me llama mucho la atención que ella sale al mediodía, que es a la hora que está terriblemente el sol, cuando en esos tiempos las mujeres no salen por agua a esa hora, y ella salía exactamente al mediodía, a la hora del sol, por agua. ¿Para qué? Para evitar que las demás mujeres la vieran, la contemplaran, etc. Entonces, en esa historia, mis amados hermanos, encontramos este mensaje tan hermoso. Jesús satisfaciendo la sed de esta mujer. Jesús entabla una conversación con ella, pero esta mujer se siente extraña, va a decir: oye, ¿cómo tú, siendo un judío, te atreves a hablarme? O sea, está mal. No puedes tú conversar conmigo porque yo soy una samaritana y aparte soy una mujer. ¿Sabían ustedes que las mujeres eran totalmente también denigradas?
La oración de los judíos cada mañana era: gracias Dios, porque no me has hecho un gentil, porque no me has hecho una mujer y porque no me has hecho un perro. Entonces para los judíos las mujeres eran denigrantes. Entonces esta mujer, cuando Jesús entabla una conversación con ella, ella le dice: oye Señor, ¿cómo se te ocurre hablarme si tú eres un judío? Y aparte se te ocurre pedirme agua, pedirme un favor todavía a mí. Entonces Jesús, al pedirle un favor a ella, Jesús estaba siendo humilde hasta lo más bajo. Pero todo eso Jesús lo hacía porque sabía que ella tenía una necesidad espiritual, una necesidad de Él. La pregunta es: ¿nosotros de qué tenemos necesidad? Cada día uno necesita más y más del Señor. Esta mujer fue alcanzada por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le mostró misericordia, le mostró amor a pesar de las culturas. Aun cuando los discípulos regresan, ellos se asombran: y Jesús, ¿por qué estás platicando con ella? Pero Jesús está dándoles una gran lección también a sus discípulos de amar al prójimo. Como dice un dicho: hacer el bien sin mirar a quién. Y Jesús está grandemente trabajando con esta mujer. Prácticamente le plantea allí un plan de salvación, restaura su vida. A tal modo hay una restauración que ella, saliendo de ahí, se va grandemente y empieza a predicar y empieza a hablar del amor de Jesús, de su poder, y empieza a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, y siempre debemos estar conformes con todo lo que Él haga en nuestra vida. Debemos siempre hablar del amor de Jesucristo, debemos siempre tener en cuenta lo que Él ha hecho en nosotros y dar testimonio de Él ante la sociedad, así como esta mujer lo hizo. Esta mujer no solamente recibió agua física, sino que recibió un agua viva, un agua que no se termina jamás,